Bueno, quisiera comenzar con esta presentación que lleva el nombre o el título del Patrimonio de la Arqueología en la Ciudad de México. Por mi centro de formación, ¿no? Muchas de las imágenes y mucho de lo que verán es aquí a la vuelta el Templo Mayor, entonces, pero es, digamos, a rasgos generales lo que es la arqueología urbana. Durante las últimas décadas, tras el insostenible crecimiento demográfico de la Ciudad de México, se han realizado nuevos debates en torno a la protección del patrimonio de la urbe, ya sean bienes tangibles o intangibles. Como bien lo señala Alejandro Martínez Muriel, a la importancia científica de que los objetos y monumentos arqueológicos revisten, se debe agregar el hecho de que forman parte del patrimonio cultural de una nación, monumento u objeto que tienen un valor académico o estético, y forman parte de la cultura y los valores de un pueblo. Así tenemos que nuestro patrimonio queda conformado por zonas, sitios y objetos de orden arqueológico, donde quedan englobadas representaciones artísticas, pinturas, grabados, esculturas y obviamente las grandes ciudades. No obstante, si bien contamos con incesantes trabajos arqueológicos, la permanencia de los vestigios no siempre está garantizada. Entendiendo las necesidades del trabajo en la ciudad, a lo largo de este trabajo, de esta presentación, trataremos temas sobre las ventajas y desventajas de trabajar en la Ciudad de México. Los desarrollos más significativos en tema de patrimonio se establecen durante los años 70. En este momento, investigadoras como Alejandra Moreno Toscano abordan lo relativo al análisis histórico de las estructuras urbanas. Manuel Sánchez Santovella planteó el análisis armónico formal urbano y Guillermo Bonfil Batalla se refirió al medio sociocultural de las poblaciones. De tal suerte, encontramos tres ejes fundamentales que entrelazados contemplan la protección del patrimonio de la Ciudad de México. Por mencionar algunos ejemplos, los arquitectos se interesan por los valores estéticos armónicos de las edificaciones históricas y contemporáneas. Los arqueólogos se interesan por los acontecimientos históricos que inciden en las sociedades del pasado, mientras que los antropólogos sociales tratan temas referentes con las lenguas, culturas y biodiversidad de los pueblos actuales. En lo que a nosotros refiere, la arqueología busca el correcto análisis a partir de objetos que sobreviven con el pasar de los años y que nos hablan de una actividad humana en el pasado. En el caso de la arqueología urbana, los contextos son dinámicos debido a las modificaciones diarias del paisaje urbano. Con el objetivo de proteger y salvaguardar estas evidencias, se integran varias dependencias e instituciones, algunas ya mencionadas. En el caso de los vestigios arqueológicos, es responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia que los materiales sean correctamente recuperados. La Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho grandes esfuerzos por rescatar edificios correspondientes a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, cumpliendo con una responsabilidad en la preservación, amplificación y difusión del patrimonio cultural. A lo largo de los 40 años de excavaciones en torno al Templo Mayor de Tenochtitlán, que se celebraron apenas el mes pasado, podemos hacer algunas reflexiones sobre la protección del patrimonio arqueológico. Uno de los acontecimientos que marcaron la historia arqueológica en nuestro centro histórico aconteció el 21 de febrero de 1978. Tras la intervención de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del centro, se descubrió de manera fortuita el monolito circular que más tarde sería identificado como la representación de la diosa lunar Coyolxauhqui. Así, hace 40 años, el profesor Eduardo Matus Moctezuma instauró el proyecto Templo Mayor con los objetivos de recuperar, proteger e investigar los vestigios del Templo Mayor y los edificios aledaños. Labor que se continúa hasta el día de hoy, bajo la dirección del doctor Leonardo López Luján.
El descubrimiento, al ser posterior a la Ley de Monumentos Históricos proclamada en 1972, ha tenido una particularidad a diferencia de otros sitios, por mencionar Teotenango, Teotihuacán o el propio Xochicalco, y es la no reconstrucción. De tal forma, el sitio se mantiene tal cual lo encontraron los arqueólogos, sin agregar piedras más allá de las necesarias en el proceso de conservación. Además, se colocaron techos provisionales y se ha puesto especial atención en el registro arqueológico como medio de preservación de la información. Para entender el contexto al que nos enfrentamos, mencionaré los tres momentos históricos, los tres más grandes, de la ciudad, empezando por la Ciudad de México Tenochtitlan, la cual se estableció en la Cuenca de México sobre una isla rodeada por 5 lagos, conectada con tierra mediante calles y calzadas. Para 1519, año en que arribaron los conquistadores, la capital contaba con 200,000 habitantes, está estimado, gozaba de abundancia económica y política, con territorio conquistado y materia disponible de todo el mundo conocido. No se menciona que llegaban hasta lo que hoy es el estado de Chiapas y las fronteras con San Luis Potosí. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, el recinto ceremonial contaba con 78 edificios, destacando el Templo Mayor, que era el centro del universo para los mexicas. Tras la caída de la ciudad, el conquistador Hernán Cortés instauró su propia capital, ordenando a Alonso Bravo la edificación de la primera traza diseñada por calles amplias y ejes. De esta forma, la arquitectura religiosa desde la confección del primer santuario franciscano fue cobrando importancia, a la que siguieron las construcciones dominicas y agustinas, erigiendo capillas, iglesias y conventos. Edificios que hoy nutren el valor histórico, artístico y cultural del centro de la ciudad, siendo declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Así, a diferencia de otras grandes urbes antiguas, los restos arqueológicos en la Ciudad de México han sido protegidos por las ciudades que les subsiguieron. Pese a escasos centímetros, en estratos subterráneos, encontramos evidencia de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan. Más arriba, yacen rastros que nos remiten a la colonia, y al final encontramos pisos modernos sobre los que desplantan edificios actuales. Es así que la gran mayoría de la ciudad prehispánica aún yace bajo nuestros pies, esperando a ser revelada. Sin embargo, la arqueología urbana, por favorable que parezca, mantiene una gran problemática, y es precisamente el valor artístico e histórico que como investigadores debemos darle a los objetos. La superposición de estos estratos culturales que ya mencionamos nos pone en un predicamento, pues la historia se sobrepone a la historia, haciéndonos repetidamente la pregunta: ¿qué es más importante de conservar o preservar? ¿La ciudad prehispánica, la ciudad colonial o la ciudad moderna? La respuesta parecería obvia. Muchos de nosotros, por cultura y tendencias políticas, hemos dado más peso al contexto precortesiano. Sin embargo, a la hora de la excavación, las negociaciones y criterios son más complejos. Otro factor es la destrucción por las obras públicas que han sucedido a lo largo de la historia. Un caso es el colector de aguas negras, construido durante el mandato de Porfirio Díaz, el que se ve en la parte inferior. Por supuesto, las obras del metro realizadas durante los años 60 y 70, tuberías de aguas y tuberías para el cableado de instalaciones eléctricas, que inevitablemente destruyen las evidencias arqueológicas. En la parte superior vemos la entrada de un barreno que destruye o toca una ofrenda
contexto prehispánico, pero no altera los materiales arqueológicos, por suerte. Por otra parte, se imposibilita realizar excavaciones extensivas que nos permitan recuperar un mayor corpus de información, reduciendo a la mayoría de los casos a pozos de sondeo. Es así que solo nos concentramos en las zonas arqueológicas, intervenimos en obras públicas donde se busca el mejoramiento de la ciudad, o en el peor de los casos, solo se acude a recuperar piezas una vez descubiertas por maquinarias. A grandes rasgos, la arqueología se encarga del estudio de las dinámicas sociales y la historia humana a través de los restos materiales. De tal forma, los arqueólogos trabajan con toda esa evidencia material que sobrevive con el paso de los años, tanto edificaciones, artefactos, hasta pequeños restos orgánicos como son semillas, estrellas de mar recientemente. Haciendo una analogía, la arqueología es una labor que se asemeja a la de los detectives, pues partimos de una escena a la que le nombramos contexto arqueológico para reconstruir actividades que ahí acontecieron en el pasado. Así podemos hacer mención de las formas de vida, tanto en contextos domésticos o rituales, como en el caso del recinto sagrado de Tenochtitlan. De tal forma, nuestra labor más importante repercute en la protección y salvaguarda de los materiales, pero debemos ser conscientes que no siempre lo lograremos, pues muchas veces no podemos detener la modernidad y la construcción de las nuevas obras, dígase hidráulicas, eléctricas o de vivienda. Por ello, debemos enfatizar en la importancia del registro arqueológico. Si bien un material sea extraído solo por un valor artístico, pierde mucho de su valor científico. Tal es el caso de muchas piezas descubiertas por coleccionistas o por saqueadores. De tal suerte, los arqueólogos son los primeros en alterar los contextos, lo que lleva a una gran responsabilidad. Al no poder detener el progreso de la ciudad, debemos centrarnos en el registro arqueológico, que al final será lo que nos permita reconstruir los datos históricos sobre las poblaciones, y será el medio para perpetuar la información, pues no todos los sitios tendrán la suerte de subsistir, siendo muchos estos condenados a su destrucción. La arqueología de la ciudad se conforma de tres formas: el proyecto arqueológico, encargado de la conservación e investigación de un sitio; salvamento arqueológico, donde se tiene conocimiento de una obra que se va a realizar y está encargada de supervisar las obras públicas; el rescate arqueológico, que como lo mencionamos, es cuando llega el arqueólogo, ¿no? Y ya hay un descubrimiento y se tiene que intervenir el hallazgo que ya fue exhumado. Por otra parte, la protección del patrimonio no radica únicamente en la recuperación física de los objetos. Nuestra labor consiste en recuperar, investigar y difundir el conocimiento generado a partir del estudio de los vestigios. En síntesis, tenemos la obligación de excavar cuidadosamente, registrar cada uno de los elementos que encontramos, conservar y proteger los restos, investigar los vestigios arqueológicos para entender los eventos históricos y difundir nuestro patrimonio. Al final, cabe hacer tres reflexiones generales. Si bien es responsabilidad de todas las personas, como arqueólogos, somos los primeros encargados de la protección del patrimonio y ser conscientes que la excavación conlleva una gran responsabilidad. 2. Se ha pensado erróneamente que como arqueólogos solamente nos encargamos de la recuperación de piezas por su único valor histórico o artístico. Debemos recuperar los vestigios en la medida de lo posible, pero muy importante, realizar el correcto registro para posteriormente contribuir con una interpretación social y poder difundir nuestro patrimonio.
Muchas gracias. Entonces se abre unos minutos de preguntas, si tienen, para los tres ponentes de esta primera mañana que tenemos nuestro seminario permanente de los centros históricos de la Ciudad de México. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, tenemos una por allá. ¿Cómo se construye un patrimonio? O sea, ¿qué es, cuál es el límite o la característica del patrimonio? Y si en esta construcción de lo que hemos conceptualizado que es patrimonio, está relacionado con la equidad simbólica, el motivo por el que quizá eso o algunos otros símbolos, como nos has explicado, es que no se están imponiendo. O sea, me gustaría, digamos que una explicación de cómo nace el patrimonio, qué es el patrimonio, ¿no? Pues eso. Bueno, sobre tu pregunta de en qué momento se origina el patrimonio, primero quizás mencionar, ¿no?, el origen y la necesidad por recuperar restos o vestigios de antepasados. No solo es en México, no es en todo el mundo, no hay grandes expediciones a Egipto, Mesopotamia, etcétera, por recuperar todas esas antigüedades que muchos creían tenían poderes o magia, ¿no? En el caso de nuestro caso, en México, la primer ley como tal se empieza a legislar en 1885, que es justamente después de todos los movimientos de reforma, ¿no? Entra en un progreso el gobierno de la Ciudad de México, bueno, de la nación, y se empieza a buscar un origen y una identidad de los pueblos, ¿no? Por esa parte es donde se empieza a desarrollar este mecanismo, este concepto de patrimonio, que después sería puesto en la Constitución de 1917, no recuerdo el artículo, y posteriormente sería la formación de una institución dedicada a la protección, ¿no?, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 39. Es decir, eso no es un solo evento, un solo momento en el que se empieza a decir ya se hizo patrimonio, ¿no? Es una serie de eventos históricos que se van entrelazando y, como lo mencionábamos, al final llega a una ley que es la del 72, que ya es la protección de monumentos, que igual, como lo comenta, no tiene muchas fallas, tiene muchos problemas, pero estamos mucho mejor que muchos países. A nosotros eso luego nos sorprende, vas a Perú y hay un saqueo tremendo, ¿no? Y la venta de piezas, y es más importante el valor artístico que el valor cultural, ¿no? Entonces, es un poco